bendiga. Oramos como iglesia de pescadores por ustedes. Los invitamos a los que están aquí en Cali a que nos acompañen. Amén. Hay tres medios más bien diría yo, iglesia, por los cuales Satanás, el diablo, obtiene las riquezas y el dinero de este mundo y los ofrece, especialmente a los hijos de Dios. O sea que el diablo, escúchenme bien, muchas veces coge el dinero y se lo da a quien él quiere. Y la gente dice, de la noche a la mañana conseguí dinero. Muchos artistas, escuchen esto, los jóvenes, artistas de la noche a la mañana sacan un disco y se volvieron multimillonarios. ¿Usted cree que eso viene de Dios? La gente dice sí, los artistas dicen, Dios me bendijo, vea, me dio la fortuna, me dio el talento de la música, y vea, saqué una canción que embrutece al mundo y estoy lleno de plata. Y fantochean en las redes sociales con el dinero, con las cadenas de diamantes. Pero vaya a ver si esa riqueza es de Dios. Hoy lo vamos a conocer a la luz de la palabra. Hoy Dios te va a quitar la venda. Dígale que está al lado. Amén. Dios hoy te va a quitar la venda. Dígaselo. Dios hoy te va a quitar la venda de tus ojos, para que tengas discernimiento del dinero que recibes, si es de Dios o no es de Dios. Amén. ¿Cuál es el primer medio por los cuales Satanás, el diablo, obtiene las riquezas y se las da especialmente a los hijos de Dios? ¿Cuál es el primer medio? Por medio del robo. ¿Por medio de qué? Del robo. ¿Por qué existe tanto robo? ¿Por qué existe tanto ladrón? Porque Satanás lo patrocina. Hasta en los púlpitos hay ladrones, pastores, ladrones, engañan a la gente, le sacan la plata, como decía un pastor por ahí. No nos preocupemos por el dinero está ahí está sentada la plata, ahí está botada, vamos a sacárselo con anzuelo. Y traen payasos a las iglesias para sacarle la plata a la gente. Hay espíritu de codicia. Hoy Dios va a echar fuera todo espíritu de codicia, iglesia. ¿Cuál es el primer medio por el cual Satanás obtiene la riqueza y se la ha dado aparentemente a los hijos de Dios? Número uno, por medio del robo, o sea, por medio de lo que le ha robado a otros. ¿Qué hace el diablo con muchas personas? Y sobre todo cuando son escogidos de Dios. Los engaña. ¿Qué le pasó a Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo según la Biblia, según Lucas 19? Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos. Y dice la Biblia, enano, pequeño de estatura y rico. Ese era Zaqueo. Pero ¿quién enriqueció a Zaqueo? ¿Fue Dios? Fue el diablo. ¿Cómo así, pastor? Sí, por eso vino Jesús a libertarlo. Y cuando ese hombre tuvo un encuentro personal con Jesús, entonces dice la palabra que Zaqueo se arrepintió y le dijo, Señor, el versículo 8 dice de Lucas que Zaqueo le dice a Jesús, Señor, si alguien es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y voy a dar la mitad de mi bien a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué significa eso? Que él sabía que esa riqueza no venía de Dios. Que él había robado, había tumbado, estafaba a mucha gente. Y así mucha gente estafa y tumba y dice, Dios me bendijo. No es Dios. Por lo menos no es el Dios de la Biblia. Va a ser el Dios de este mundo. Escuchen esto, hermano. Si usted lee conmigo el versículo 5, la historia que estamos leyendo, este mayordomo infiel, en Lucas 16:5 dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea que era un ladrón. Aparte de ser un mayordomo infiel, era un ladrón, robaba a su amo, le quitaba a unos, a los robó para darle a otros. Y eso no es de Dios. Como muchos mandatarios comunistas, le quitan a los ricos, los expropian para darles que a los pobres, y ellos vienen mansiones. Y después cuando le acaba al pobre la finanza, entonces dicen, yo ya cumplí con bendecirlo, yo ya cumplí con darle vivienda, yo ya cumplí con darle empleo, ya el problema de ellos si se malgastaron su dinero. Y mientras tanto él saca su tajada también, así hay muchos. Y le dan gracias a Dios, pero ¿a cuál Dios? ¿Será el Dios verdadero? Escuchen esto, iglesia. El primer medio que usa Satanás, por el cual él obtiene la riqueza de este mundo y el dinero, y lo ofrece especialmente a los hijos de Dios, es por medio del robo. ¿Por medio de qué, iglesia? Por medio del robo. Por eso es que existe tanto ladrón y el diablo los patrocina. Sí, es verdad. Y hay ciudades, por ejemplo, aquí en Colombia, que están
plagada de ladrones. Por eso Jesús dijo, no se hagan riquezas aquí en la tierra, donde el ladrón viene, mina, hurta, se lleva lo que es suyo y los gusanos se comen eso. Y el óxido acaba con todo. Pero bien, háganse riquezas en el cielo. ¿Dónde quiere Dios que hagamos riquezas? En el cielo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dijo Jesús. Ahora escúcheme en esta iglesia. Pastor, pero no me ha quedado claro. A ver, ¿cómo así que usted viene a acusar ahora al diablo? Y yo dinero que entonces he cogido estos días, ¿de quién es? Vaya la palabra. Lucas capítulo 4. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice la Biblia que el Satanás probó a Jesús o lo tentó primero con su identidad. Si eres hijo de Dios, diga a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Luego le dice la Biblia, Lucas 4, versículo 5, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró, escuchen, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿A quién le mostró todos los reinos de la tierra? A Jesús. Lo llevó a un monte. Y en ese alto monte le mostró todos los reinos de la tierra. Y dice la Biblia, que dice el versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, la autoridad de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, la doy. O sea que todas las riquezas no son de Dios. ¿Le está quedando claro, no? A la vida de la palabra. Ahora, cuando dice el versículo 6, que el diablo le dice, a ti te daré toda esta potestad, o sea, la gloria, la autoridad, poder. Quizás a Jesús le está ofreciendo un cargo político, porque Jesús tenía el poder de hablar a la gente, de sanar, y multitud lo seguían. Por eso el diablo le está ofreciendo riquezas del mundo. Y añade y le dice una gran verdad, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Ahora, ¿quién le entregó las riquezas al diablo? Diga, Adán y Eva. ¿Quién le entregó las riquezas al diablo? Adán y Eva. Adán y Eva. Porque dice la Biblia que donde Dios los plantó era un huerto donde había oro, riquezas. Lo leímos Génesis 2 capítulos 7 al 11. Y por la desobediencia del hombre, dice la palabra, que Satanás tomó esas riquezas y se las da a quien él quiera. Por eso no se le haga raro si de pronto alguna persona que usted conoce o cercana a usted no era un arrancado, no tenía ni qué caerse muerto y de la noche a la mañana ya tiene tremendo palacio, tremendas mansiones. No se le haga raro y no siente envidia. Dice la palabra que Jesús le dijo, versículo 7, que el diablo le dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea que el diablo tiene autoridad en el mundo de las tinieblas para dar que diga riquezas a la gente, a quien él quiere. Si usted, por ejemplo, escuchen bien, es una persona escogida de Dios, que Dios tiene un propósito con su vida, el diablo, una forma de engañar a esos hijos de Dios, ¿sabe cuál es? No te preocupes que yo te voy a bendecir. Y él cree que es Dios que lo va a bendecir. No es Dios, es el diablo, apartándolo para que después él le quita esas riquezas y lo tira a la muerte, y ahí sí se la da a otro, a quien él quiere. A quien él quiere, dice la palabra. ¿Sabe qué dice la palabra en el versículo 8 en Lucas capítulo 4? Que Jesús le respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se cumple no la palabra que leímos ahora? Donde Jesús dice que no puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Jesús no podía amar al diablo. Jesús no podía arrodillarse delante de Satanás porque iba a odiar a Dios. Pero hoy muchos ministros se han arrodillado a los pies del diablo y lo adoran por medio del dinero. Y el amor es raíz de todos los males, el amor al dinero, dice la palabra. Y muchos solo piensan en plata, mi hermano. Escuchen esto. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está en Deuteronomio, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Solo a quién hay que servir? A Dios. Usted tiene la opción. O le sirve a Dios o le sirve al diablo. Con su dinero. O le sirve a Dios o le sirve al diablo. ¿Cómo le servimos a Dios, al diablo con el dinero? Cuando recibimos el dinero y no sembramos ni siquiera en la obra de Dios. No sembramos. Sabiendo que es una sana doctrina, sabiendo que es una iglesia de bendición. No sembramos.
Eso es sembrar no en la obra de Dios. Eso es tener amor al dinero. Y el diablo a muchos les impide, no den dinero, sean tacaños, ávaros, no den dinero. Porque saben que se va a usar para buenas obras. Pero al que es codicioso, la Biblia dice en el Salmo 10, al que es codicioso, lo bendice el malo. Ahí sí el malo saca plata y bendice a todos los pastores de la prosperidad. Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús conociendo eso. Juan 10 es un pasaje muy conocido, todos lo sabemos de memoria. Dice el ladrón, haciendo la alusión a Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar, para robar, matar y destruir. Amén. ¿Cuál es el primer medio por el cual Satanás obtiene las riquezas y el dinero de este mundo? Por medio del robo. ¿Por medio de qué, iglesia? Del robo. Del hurto. Amén. Por eso Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, o sea, robar, matar y destruir. Y esto. Esa es la misión de Satanás. ¿Usted está entendiendo el mensaje, iglesia? Amén. Segundo medio por el cual Satanás tiene las riquezas de este mundo, o el dinero, y las ofrece especialmente a los hijos de Dios. Número 1, a través del robo. Número 2, escuchen esta, iglesia, a través del narcotráfico y el lavado de dinero. Así Satanás obtiene el dinero de este mundo y se lo da a quien, como le digo a Jesús, yo se lo doy a quien yo quiera, pero el dinero del mundo, porque la bendición de Dios es diferente. Ahora la vamos a conocer. Amén. Satanás tratará de engañar a muchos con el fin de tenerlos entretenidos con las riquezas pasajeras de este mundo, como le ha pasado a mucha gente. ¿Cuántos narcotraficantes no están por ahí pagando cárcel en Estados Unidos? Aquí tuvieron riquezas, abundancia, no les faltaba nada. Tenían anillos de seguridad, tenían, mejor dicho, riquezas a montón, por causa de las drogas, del dinero ilícito. ¿Pero qué pasó? Los cogieron, cayeron presos y se lo mandaron para el norte. Y ya no pueden salir tan fácilmente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el diablo? Le dio riquezas, porque él se las da a quien él quiere. Pero resulta que después, escuchen bien, le quita esas riquezas y se las da a otro, especialmente a un hijo de Dios. Por eso a muchos, escúchenme bien, pastores y ministros, el diablo los ha engañado. Y les ha dado esas riquezas aparentemente para que ya no estén más al cargo de unas ovejas, sino para que dirijan multitudes por medio de la política y las altas esferas del gobierno. Eso pasa, iglesia. Pues déjeme decirle que al salmista Asaf le pasó algo similar. Él, dice la Biblia, que por poco se deslizaron sus pies. Busquen el Salmo 73 ahí en su Biblia. Salmo 73 habla del destino de los malos. El versículo 2 del Salmo 73 dice, en cuanto a mí, dice este salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿La prosperidad de quién? Los impíos. ¿Y quién cree que los bendijo a esos impíos? El diablo. Porque él da las riquezas a quien él quiere. ¿Qué dice el versículo 12? He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, ¿alcanzaron qué? Riquezas. Ahí está la Biblia diciendo. Ahí está la Biblia confirmando que hay riquezas de Dios y hay riquezas del diablo. ¿Usted puede entender esto, iglesia? El salmista estaba confuso al no saber por qué los malos progresaban y él no. Y eso le pasa a mucha gente. Mucha gente que se ha convertido, escuchen bien, estaban en el reino de las tinieblas. Cristo les ofreció su gracia. Vinieron a los pies de Cristo. ¿Y saben qué hizo el diablo? Empezó a quitarles todo lo que tenía. Hágalos en bancarrota. Y es la pregunta que muchos hacen. Yo no era cristiano y tenía dinero, riquezas. Tenía bien, me iba bien. Pero resulta que me convertí al cristianismo y ahí sí, se me acabaron la fortuna. Perdí todo. ¿Sabe por qué pasa eso? Para los que de pronto les ha pasado eso, los hermanos que me escuchan a la distancia, porque ellos servían primero en un reino y ahora sirven en otro. Amén. Y el diablo da, pero quita. En cambio Dios da, pero Él no quita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que es así? Denle un aplauso a Cristo Jesús si usted cree que es así, iglesia. Esa es la completa realidad. Escuchen bien, este salmista termina convenciéndose
que el único camino que genera y garantiza la vida es el camino de Dios. Versículo 27 del Salmo 73 dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Él sintió envidia por un momento los arrogantes. Dijo: ¿por qué este es un impío y tiene y mira esa abundancia? Y yo aquí padezco de hambre, soy cristiano. Y esa es la razón por la cual el diablo engaña a muchos para que se aparten de los caminos de Dios. Esa es la realidad, iglesia. Todas estas fuentes de riqueza y ganancia, mis hermanos, son las que Satanás mueve a su antojo, llevando a unos pocos a las riquezas y a muchos a la destrucción y la condenación. Primera de Juan 5:19, léalo en su Biblia. Primera de Juan 5:19 dice el apóstol el apóstol Juan, el apóstol del amor. Juan dice, primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Amén. Si usted sabe que es de Dios, no puede servirle a Dios y al diablo. Amén. ¿Sí o no? Debe apartarse. Por eso mucha gente por motivo de conciencia sabe que es de Dios. Versículo 19 es de primera de Juan 5. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Escuchen bien, el mundo, el sistema de este mundo está bajo ¿qué? Maligno. Bajo el diablo. Por eso es que él dijo: a mí me ha sido entregada la riqueza de este mundo y a quien quiero se la doy. ¿A quién dijo eso el diablo? A Jesús. Eso nos lo dice hoy a nosotros también. Así que si usted está pensando en conseguir algo mal habido, es mejor que renuncie a eso, porque si no va a vivir arruinado el resto de su vida, iglesia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El diablo te da, pero te va a quitar. Ahora escuchen. Tercero y último medio por el cual Satanás obtiene las riquezas de este mundo y las da especialmente a los hijos de Dios. Número 3. Es por medio de las 5 industrias más grandes para el entretenimiento de los hombres. Hay 5 industrias en el mundo más grandes de entretenimiento de los hombres. Número 1, por medio de la industria de la música. ¿Por medio de la industria de qué? De la música. Hay muchos salmistas, gente que le servía a Dios, que cantaba alabanzas, se pasaron otra vez al género urbano, al género mundano, digámoslo así, para cantarle a las tinieblas, porque les va mejor. Hay muchos que venden hasta su cristianismo, hermano. Muchos artistas, escuchen bien, cristianos, convertidos, se fueron allá a aceptar la invitación al Papa a cantar allá en el Vaticano, hermano. Y muchos fueron por dinero, por riquezas, por fama, hermano. Esa es la realidad. Otros de la noche a la mañana, como les decía, sacan una canción, se vuelven multimillonarios y todos le dan gracias a Dios. Pero no todas las riquezas son de Dios, iglesia. La primera, escúchenme bien, industria más grande del entretenimiento para los hombres es la música, la industria de la música. Y ahí le sigue la industria de la pornografía. Escuchen bien, la industria de la pornografía, hermano. O sea que cuando usted está viendo pornografía, usted ve pornografía, usted está apoyando el reino de las tinieblas, hasta económicamente, porque hay gente que se suscribe, hay gente que paga por ver unos canales privados, eróticos, pornográficos, y eso no agrada a Dios. Pero sí agrada al diablo, porque él coge esos dineros, esas riquezas y se las da a quien él quiere. Y no solo eso, pervierte la mente, pervierte el corazón de las personas, mi hermano. La industria de la pornografía pervierte la mente de los hombres y denigra a las mujeres, reduciéndolas a ser tratadas solo como un objeto sexual, como unas prostitutas. Por eso vemos a las mujeres solamente como un deseo sexual, ya que la pornografía induce hasta las violaciones y a las drogas. Y no solo eso, iglesia, al homosexualismo, lesbianismo y muchas aberraciones más que Dios abomina, iglesia. Así que cuando usted siembra en un canal pornográfico, usted está sembrando en el reino de las tinieblas y no en el reino de Dios. La tercera industria más grande de entretenimiento que usa el diablo para tener riquezas. Número 3 es la industria del tabaco y el licor. La industria del licor, la industria del tabaco. Mucha gente, mis hermanos, escuchen esto, esa es la verdad. Satanás
da buenas ganancias a aquellos que trabajan en esa industria. Porque sabe que va a llegar a mucha gente a la muerte, porque Él vino a robar, a matar y a destruir. La gente no entiende eso. Cada vez que usted quizás toma un licor, una bebida alcohólica, usted está dando gloria a Dios y no al diablo. Porque la Biblia dice, en 1 Juan lo leímos, el mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia de Satanás. Él influye, Él da su dinero a quien Él quiere. En cuarto lugar está la industria del cine, en Hollywood. Cuando usted ve una película aquí, usted está patrocinando las tinieblas. Usted no está patrocinando el reino de Dios. Porque usted está apoyando eso. Mire, Hollywood es de las industrias más ricas del mundo. Y sobre todo las películas que saca Hollywood, sobre todo las de terror, son las más taquilleras. Las películas sangrientas, donde hay sangre, donde hay violencia. Eso le genera millones y millones de ganancias a esta industria, mi hermano. Y nosotros la apoyamos cada vez que nosotros vemos eso. O compramos Netflix, qué sé yo. Y por último están las apuestas, juegos de azar. Esa industria también da millones y millones de las apuestas, hermano. Yo siempre he dicho, las apuestas no son de Dios. Amén. Son de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Satanás da riqueza. Hay gente que se gana la lotería. Uno entre 10 millones de personas es el ganador. Y cuando esa persona recibe ese dinero, ya se está convirtiendo en un servidor del diablo. ¿Por qué? Porque el dinero de mucha gente, esos 10 millones de personas que apostaron, lo va a manejar esa persona. Inducido por Satanás. Y él roba, él quita. Y la gente mantiene arruinada. Todo por el espíritu de codicia, iglesia. Todas estas son fuentes de riquezas y ganancias. Son las que Satanás mueve a su antojo, llevando a unos pocos a la riqueza y a muchos a la destrucción y la condenación, como le decía ahora, iglesia. Esa es la completa realidad. Ya para entrar en recta final con el mensaje, vamos a ver brevemente las características de las riquezas o bendiciones económicas que sí vienen de Dios. ¿Cuál es la primera característica de las bendiciones que sí vienen de Dios? Número 1, no traen tristeza con ellas. ¿No traen qué? Tristeza. ¿Cómo se siente usted cuando usted, por ejemplo, trabaja? Bien. Y cuando usted recibe el fruto de ese trabajo, cuando usted, ese dinero, me imagino que usted lo valora más, ¿sí o no? Porque no fue regalado, fue ganado con el sudor de su frente. ¿Cómo siente usted? ¿Se siente bien? Porque la Biblia dice que la bendición del Señor no trae tristeza con ella. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. O sea que la bendición que añada tristeza a su vida, ahí usted se va a dar cuenta automáticamente que no es de Dios. Cuando usted recibe un dinero mal habido y usted se lo guarda y dice, con esto voy a comprar, ya, gracias a Dios, gracias por este dinero, pero algo le dice, ese dinero no es correcto, usted se dará cuenta, Dios le mostrará que está en un error. Amén. Pero cuando usted trabaja ese dinero, el medio por el cual Dios nos bendice a nosotros es por medio de el trabajo. Diga, el trabajo. No hay otra forma como Dios bendiga al hombre. Más cuando en el huerto de Edén, Él le dijo, por el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, porque el polvo fuiste tomado y el polvo beberás. Por la desobediencia. ¿Cómo Dios bendice a la iglesia? Con el trabajo. ¿Cómo Dios bendice a las ovejas? Con el trabajo. Amén. Esa es la completa realidad, iglesia. El Señor dice tanto así que el que no trabaje, que se muera de hambre. Porque si usted no come, se muere de hambre. Escuchen bien. En el trabajo honrado y en la siembra de dinero voluntario en la obra de Dios, está esa bendición de Dios que enriquece nuestra alma y no trae tristeza con ella. Amén. Segunda característica, ya termino, de las riquezas y dinero que sí vienen de Dios. Número 2, es que solo vendrán a nuestras vidas cuando en nosotros haya humildad, temor a Dios y a su obra. ¿Por qué muchos cristianos viven marginados? ¿Por qué muchos desafortunadamente viven en la ruina, alcanzados? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque dice la palabra, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. O sea que si soy temeroso de Dios, si guardo su palabra, si obedezco, si soy humilde, hermano, escúchenme bien, voy a tener esas bendiciones de parte de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Amén. Solo vendrán a nuestras vidas
cuando nosotros haya eso? Humildad, temor a Dios y a su obra. ¿Por qué razón? Dios puede bendecir a un orgulloso, puede bendecirlo, no va a poder bendecir a un orgulloso. Al orgulloso lo bendice el diablo, al altivo. Dice la Biblia que Dios lo mira de lejos, es orgulloso, hay altivez en su corazón, no busca de Dios. ¿Usted cree que vienen bendiciones de Dios? No vienen de bendiciones de Dios, vienen del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas los enreda, los engaña, iglesia. Tercera y última característica de la riqueza y el dinero que sí viene de Dios. Número 3, es que Dios mismo hará que otros junten las bendiciones y riquezas para entregárnoslas en nuestras manos. Hay un proverbio que dice que la riqueza del impío pasará a la mano de ¿quién? Del justo. Lo dice la palabra. Muchos pastores se mofan por ese versículo. Muchos cristianos dicen, gloria a Dios, la riqueza del mundo pecador pasará a mis manos. Lo dice la Biblia, dice. Y ellos piensan que Dios le va a robar a ellos. Dios no es un ladrón para dárnoslas a nosotros. No, Señor, así no opera Dios. Así no opera Dios, iglesia. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Qué le da Dios? Sabiduría. ¿Y qué más? Ciencia. Ciencia es conocimiento. ¿Y qué más? Y gozo. Sabiduría, conocimiento y gozo, o sea, alegría. Más al pecador, o sea, al no convertido, da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También es compañía de aflicción de espíritu. Eso lo dice la Biblia. O sea que cuando la gente dice, es que la Biblia dice que las riquezas del pecador pasarán a manos del justo, es la verdad, lo dice Dios. Pero no es la manera como nosotros nos imaginamos. Nosotros nos imaginamos que las riquezas del mundo, Dios mejor dicho, se la va a quitar a ellos para darlas a nosotros robar. No, Señor. No, Señor. Para eso Dios da ¿qué? Sabiduría, conocimiento y gozo. Usted con la sabiduría de Dios puede tener las riquezas de parte de Dios. Porque ya no se va a dejar enredar por el diablo. Ya va a renunciar a las riquezas del diablo. Así como Zaqueo. Zaqueo, ese encuentro personal que tuvo con Jesús allá en su casa, dice la Biblia que Zaqueo dijo, Señor, la mitad de mi bien le voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, o sea, le he robado, se lo devuelvo 4 veces más, cuadruplicado. Hasta 8. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque este hombre por fin entendió, dijo, porque este también es hijo de Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de la promesa. ¿Y quién era Abraham? Era el hombre más rico, los hacendados más ricos en su tiempo. O sea que las bendiciones de Abraham persiguen a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No las bendiciones del diablo. O sea que usted tiene el derecho a escoger qué bendición usted quiere, si las de Dios o las de las tinieblas. Como le decía, estas bendiciones, cuando dice la Biblia que al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo que agrada a Dios. O sea que Dios hace una transferencia en el mundo espiritual ¿de qué? De las bendiciones. Y Dios no está robando a nadie. Escuchen bien. Cuando las bendiciones del pecador pasan a la mano del justo, no. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Está haciendo justicia. Porque el diablo nos robó esas bendiciones. A muchos se las robó. Mucha gente, escuchen bien, conociendo de Dios, recibiendo las bendiciones de Dios, y se fueron otra vez al mundo. El diablo le robó esas bendiciones. Y hoy no tiene nada. Hoy en día están pelados, no tienen nada. Y dicen, yo cuando estaba en el Señor fui bendecido y no aproveché las bendiciones. El diablo se las robó. Y se las dio quizás a otro, a quien él quiere. Amén. La diferencia, iglesia, entre las riquezas de Dios y las riquezas del diablo será que te las da por un momento el enemigo, pero luego te las va a quitar. Mientras que Dios te las da y no te las quita. Amén. Mientras estés en obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie, vamos a orar.